bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con los aspectos más importantes de esta sesión de miércoles 6 de junio en los principales mercados financieros. Jornada que sigue teniendo como referencia la recesión. Medios de comunicación pues ahora pues toman el tema como moda. Sin embargo, la renta variable, es decir, las acciones, pues realmente terminan con un día tranquilo, incluso en terreno positivo. Sobre todo la parte europea por encima del 1% y Estados Unidos ganó de la siguiente forma: el Dow Jones 0.23, el Nasdaq 0.35, el Standard & Poor's 0.36 y el Russell 0.77%. Un mercado quizás soportado por datos macroeconómicos como el PMI de servicios o temas manufactureros que se ubicaban mejor a lo que el mercado tenía previsto. En donde sí hay ajustes y en donde la recesión ha tenido eco mayor es en el sector de materias primas. Me refiero a lo que son granos, alimentos, contratos de futuros de metales y por supuesto petróleo. En este último el mercado hacía un ajuste en la primera parte del día mayor al 3%. Ambas cotizaciones de futuros se ubicaban por debajo de $100, el Brent llegaba a 98,50 y el WTI llegaba a 95,17. Realmente son ajustes que a mí no me preocupan. Creo que el mundo necesitaba este tipo, digamos, de relajación. Y como les he contado, creo que al final uno tiene que hacer cuentas es con un petróleo en $80. Realmente me sentiría aún más a gusto si el mercado hoy hubiera tenido una jornada de otro 10%. El mercado a veces tiene más estructura con una caída agresiva que con caídas paulatinas. Así que, pues, creo que en ese escenario, repito, el público debería tomar como referencia precios más bajos. Ahora, a lo largo de la jornada, esa caída en petróleo se fue acomodando un poco y el cierre pues fue menos rojo. El Brent 2,20, menos 2,20 y el WTI 0.90. El Brent se ubicó ligeramente por encima de los $100 nuevamente, 100,40 y el WTI 98,54. Por supuesto, los ajustes en la canasta de gas, de hidrocarburos, pues no se hacen notar o no se escapan, así que pues muy normal que esa canasta pues opere rojo. Si vamos al sector puntual, Canacol en la bolsa canadiense pierde el 4%, se ubica en 2,40, máximo del día 2,50, mínimo 2,36. Si ustedes recuerdan ese fin de semana en donde en Colombia hubo finalmente la segunda elección, es decir, el presidente electo, ese lunes pues en Colombia era festivo, pero en Canadá no. Y en su momento pudimos obtener un buen resultado en esa bolsa, 2,43, 2,45 y vendíamos en 2,65. Y si ustedes recuerdan los informes posteriores, les decíamos que ojalá el mercado nos diera ese chance de recomprar Canacol a esos niveles o esos extremos, porque considerábamos que ahí era una operación que nos daba un poco más de ventajas. Pues bien, dadas las condiciones del mercado, entonces yo hago mi primer testeo y nuevamente ingreso Canacol, más o menos a esos mismos niveles que aquel lunes, luego de la segunda vuelta electoral en Colombia. Ahora, la anexo en el mercado canadiense, no la opero en Colombia, porque en Colombia tengo dos distorsiones y yo siempre se las he mencionado: el par canadiense por encima de 1,30 y tengo el dólar en Colombia. Son dos variables que en su momento las series pueden presentar confiabilidad y el modelo las puede predecir con una certeza importante, pero hay momentos donde esa confiabilidad se pierde y realmente terminan siendo, pues, confirmando lo que son variables extremadamente aleatorias, es decir, termina uno adivinando. Y en ese contexto solamente prefiero operarlas en el mercado internacional. Me quito dos variables, mi operación es más pura, más transparente y más fácil de controlar. ¿Cómo termina en Colombia? La acción termina en 8.070 pesos, cae el 5%. Así como ayer criticaba el hecho de que el mercado pagara por encima, pues hoy les digo que el mercado pagó por debajo. Es decir, el precio correcto en temas de conversión debe haber sido de 8.350 pesos. ¿Qué pudo suceder? Operaciones intradía, es decir, gente que compra en la mañana y tiene la condición de salir como sea, es decir, ganando o perdiendo, y se van hasta la subasta y simplemente pues se rematan porque el mercado pues no les dio. Lo segundo, y que vamos a verificar nuevamente, es que ustedes saben que cuando Canacol transa volúmenes por encima de la media, casi siempre viene una filtración de noticias. Y el volumen hoy es de 2.885 millones. Entonces, o la explicación a esa diferencia en primas es o un intradía
o una filtración de algún evento o noticia que no es tan bueno y el mercado pues básicamente ya lo está descontando y está prefiriendo regalarle al mercado más o menos 280 pesos. Veremos mañana cómo se comportan los precios. Si vamos a los Estados Unidos, Ecopetrol sigue de capa caída, los stocks se agudizan, pierde 2,94%, cierra en $9.89, una jornada entre 10.12, 9.56. Si ustedes recuerdan, en algún momento de la jornada de ayer mencioné algunos precios de referencia como el 9.80, no compré a 9.80, pero sí testé a 9.60, 9.65, hice algunas incorporaciones adicionales con lo que intento mejorar los promedios de compra en la jornada previa. Hasta el momento la fotografía para mi portafolio puntual de Ecopetrol es negativo y voy en pérdida cerca del 4,80%. Si vamos a Colombia, la acción termina en 2.152 pesos, baja 0.97%, una jornada en donde al inicio se transa en 2.180, pero en adelante pues el mercado responde a la tónica internacional con un petróleo bastante agudo, unos flujos de capital que salen de mercados emergentes, etcétera, y el mercado envía el activo a los 2.098 pesos. Yo tenía por ahí una punta de compra en 2.080 y 2.060, pero pues el mercado no llega, así que en Colombia no incorporé más Ecopetrol, pero sí, recalco, lo hice en Estados Unidos. Entonces ese pues fue el panorama de nuestra gestión en Ecopetrol el día de hoy. El volumen, 29.539 millones de pesos aproximadamente. Y si vamos a observar el mercado a nivel general, el mercado logra en la última parte del día acomodarse y terminar con ligeras ganancias de 0.21% en las 1.336 con 49 unidades, un mercado transando más o menos 104.000 millones de pesos aproximadamente, un mercado que en acciones premia la acción de ISA, que se da en la última parte del día, 4,76 a niveles de 22.000 pesos, el Cóndor 4,49 a 815 y preferencia largos avanzando el 4% a 7.450 pesos. ¿Dónde el mercado ajusta terreno? En la acción de Argos, básicamente por el límite de OPA, cae 7,44 a 14.310 pesos. La gente a veces me consultaba el por qué en pantalla se podía apreciar la venta de Grupo Argos muy por debajo, digamos, de su precio ofrecido en OPA, 4.28, con una TRM pues, que parece que puede beneficiar el proceso. Y la única explicación que yo veía a ese tema es que la OPA, pues como tal, genera incertidumbre, es decir, el público no tenía claro si la OPA va o no, y a veces el público decide no pagar costos de oportunidad, y por eso creo que el público se liquidaba antes. Yo no tengo ninguna acción de Grupo Argos, así que pues asumía que lo que hacía el público era eso, simplemente liberar recursos, tomar algún tipo de oportunidad diferente y no atarse a un proceso. Así que bueno, creo que al final del día pues el público hizo sus apuestas y seguramente en próximas horas conozcamos más información sobre este proceso. Segundo lugar de caídas para Canacol, el 5% a 8.070 pesos, y tercer lugar para Semargo, se cae cerca del 3,93% a 4.405 pesos aproximadamente. Ahora, lunares de la jornada, o no lunares, volatilidad en TES o toma de beneficios en TES. Todos los tramos, la parte corta, media y larga perdió terreno, incluso en algunos más de 25 puntos básicos, pero creo que es sano, porque realmente los TES venían marcando 7 o hasta 8 jornadas consecutivas, así que creo que lo que hace el mercado está más o menos dentro de lo normal. En donde hay presiones fuertes en dólar, 4.353,50, máximo el día fue casi 4.400, fue 4.397. Ayer les mencionaba que el modelo o la serie de datos nos marcaba un precio máximo de 4.280. Por supuesto, pues frente al precio de cierre ese pronóstico fue desacertado. Pero cuando yo sigo evaluando al cierre, es decir, cuando incorporo los datos, sigo evaluando y digamos que la dinámica o la matriz sigue marcando ese nivel como referencia o techo. Entonces digamos que aquí no tengo nada más que decirles, es decir, no tengo capacidad predictiva, y veremos pues el mercado que sigue mostrando en precio del dólar. Por otra parte, si vamos pues a los Estados Unidos para hablar un poco más, es decir, ser más específico en la gestión realizada, pues les conté que ya había incorporado más fracciones de Ecopetrol, me ayudaban a mejorar el promedio, digamos, de la sesión previa. En este momento la fotografía de mi portafolio es negativa en Ecopetrol, pues por el comportamiento que tiene el día de hoy, pero pues digamos que tenemos reservas para poder más o menos maniobrar escenarios un tanto adversos o con volatilidad por encima de la media. Pero ¿en dónde más hicimos incorporaciones? Por ejemplo, si hablamos del contexto netamente en Colombia, porque
En el portafolio internacional yo puedo tener mezcla, activos colombianos en el exterior o activos internacionales. Aquí pues básicamente me refiero un poco más a la parte local en el extranjero. Y siendo referente a esa parte, pues añadí otra fracción de SIP y añadí otra fracción de GXG, que son más o menos las mismas sensibilidades, pero diferentes velocidades. Veremos el mercado, pues cómo, digamos, va dándole valor a la cartera. Y las adiciones en Canacol. En Canacol, repito, la añadí en Canadá, no la añadí en los Estados Unidos. El broker cobra bastante por esa adición en los Estados Unidos. Incluso también, según el volumen, también el costo es fuerte en Canadá. Hoy, por fortuna, logramos un costo razonable. Pero no la añadí en los Estados Unidos, no me hubiera disgustado añadirla en los Estados Unidos, solamente que ese segmento de mercado es muy puntual y los costos pues eventualmente limitan la operación. Pero bueno, digamos que para hacer un miércoles con la volatilidad que presentó el día, creo que lo que se hizo pues estuvo lo más cercano al plan de operación. También teníamos datos de inflación en Colombia, pero pues creo que ese dato, 0.51, no tuvo mayor eco en el mercado. Así que bueno, veremos mañana cómo nos trata la bolsa y estaré con ustedes compartiéndoles pues todo lo relevante frente pues al tema de gestión, opiniones, entre otros aspectos. Esto fue lo más importante del día. Les hablo para Data IFX, Diego Franco.